El día de hoy el tema se llama ¿Crees en la palabra? Y este título tiene doble connotación. ¿Crees en la palabra? La palabra puede ser varias cosas. Sabemos que la palabra es la Biblia y por eso la llamamos la palabra de Dios, pero también la palabra es Yeshua, nuestro Mesías. Y ahí les va una pregunta. ¿Se podrá decir que creemos en la palabra y no hacer lo que la palabra dice? ¿Qué creen? De acuerdo con el criterio griego, sí es posible, porque es, intelectual, conocimiento, saber, ya se aceptas y obedeces a otra cosa. Pero de acuerdo con el criterio hebreo, no es posible. O sea, son dos criterios distintos. Ah, exactamente. Vamos a ver Juan 3:16. Este es uno de los versículos más conocidos que hay. Hasta de memoria no lo sabemos. A ver, ¿quién se lo sabe de memoria? ¿Por qué? Juan 3:16. A ver, ¿quién se lo sabe? Los viejos lo sabemos. Se lo sabe. A ver. A ver si es ese. Porque de A tal ver, manera amó Dios al vamos a mundo. empezar. Ahí está Claudia. Muy bien. Porque de tal Que ha dado manera su amó Dios al hijo. mundo que todo el que... Ay, ya se me fue. Porque de tal manera amó Dios al mundo que todo el que en él cree... Ay, ya se me fue, lo acabo de decir. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó... Que ha dado. Ay, Que ha dado. que ha dado a su hijo para que todo el que en él cree tenga vida eterna. Ah, ya hace rato lo dije y ya se me fue. Así es. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí vemos la palabra creer. Vamos entonces a definir qué significa creer. Y vamos a leer también Santiago 2:19. ¿Quién quiere leer Santiago 2:19? Se pierda mucho de reunión. Santiago 2:19. ¿Quién dice yo? ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Haces bien? Los espíritus malignos también creen y tiemblan. Así es. Entonces, los demonios también creen y tiemblan. Y esos están bien perdidos. Ahora, nosotros decimos que creemos, pero ¿estaremos igual de perdidos que los demonios? Pues vamos a ver. A ver si sí o si no. Vamos a regresar al libro de Juan otra vez. Y vamos a leer desde el versículo 1. Perdón, desde el capítulo 1. Juan 1. ¿De dónde a dónde? Juan 1. Dice, ¿recuerdan el título que es ¿Crees en la palabra? Vamos a ver paso por paso. En el principio era la palabra, y la palabra era con Yahweh, y la palabra era Yahweh. Él era en el principio con Yahweh. Todas las cosas por medio de él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. La luz resplandece en la oscuridad, y la oscuridad no prevaleció. Hubo un hombre enviado por Yahweh cuyo nombre era Juan. Él vino a ser testigo, a dar testimonio referente a la luz, a fin de que por medio de él todos pudieran poner su confianza en Yahweh y estar llenos de fe para él. Él mismo, o sea, Juan, no era esa luz. No, él vino a dar testimonio referente a la luz. Esta era la luz verdadera, que da luz a todos los que entran en este mundo. En
Él estaba en el mundo fue hecho por medio de él, y a pesar de esto, el mundo no le conoció. Él vino a su propia tierra y su propio pueblo no lo recibió, mas a todos los que le recibieron, a aquellos que ponen su confianza en su persona y su poder, les dio potestad de ser hechos hijos de Yahweh. Y luego me brinco hasta el 14. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros vimos su gloria y la gloria del único Hijo del Padre, lleno de inmerecida misericordia y verdad. Entonces aquí vemos que la palabra se hizo carne. ¿Quién se hizo carne? Yeshua. Entonces, efectivamente, Yeshua es la palabra. Y también dice que Yeshua es la luz, ¿verdad? Sí. Muy bien. Entonces ahora vamos a seguir Juan 3, 20 y 21. Juan 3. ¿Quién lo quiere leer? Yo. Ajá. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ajá. Entonces, fíjense, todo aquel que hace lo malo, entonces odia a la luz. ¿Y quién es la luz? Yeshua. Todos los que practican maldad aborrecen a Yeshua. Pero los que hacen las cosas o los que practican la verdad, entonces todo lo que hace es verdadero viene a la luz para que todos vean que sus obras son realizadas por Dios. Entonces ahí ya vamos avanzando un poquito. Entonces, ¿qué querrá decir cuando dice todo aquel que hace cosas malvadas? ¿Qué serán esas cosas malvadas? El pecado, ¿verdad? Sí. ¿Y qué es el pecado? Nada más matar, nada más robar. No obedecer. Mentir. La ley. No obedecer la ley Los de Dios. mandamientos. Ajá. Estar separados de Dios. Así es. Entonces, el pecado es todo aquello que desobedezca a la ley de Dios, ¿verdad? Entonces, si yo desobedezco un solo mandamiento, dice la palabra que soy culpable de toda la ley. Entonces, todos los pecados, digamos que están como que al mismo nivel. Entonces, si fallamos en un pecado, entonces ya somos, perdón, en un mandamiento, somos pecadores y por eso todos somos pecadores, ¿verdad? Porque desobedecemos constantemente la ley. Ahora vamos a Juan 5, 45 y 47. ¿45 al 47? Fíjense, esto está súper interesante. A ver quién lo quiere leer. Yo lo leo. No Adelante. penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien nos acusa. Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Fíjense qué interesante está. Dice que Yeshua no nos va a acusar delante del Padre. Dice que nos va a acusar Moisés. 45. ¿Moisés a quién representa? La ley. A la ley de Dios, exactamente. Entonces aquí Yeshua está diciendo que cada vez que hacemos pecado, o sea que transgredimos la ley, entonces Moisés nos acusa porque estamos violando alguno de los mandamientos. Luego, otras palabras fuertes. Si ustedes le creen a Moisés, también creerían en mí, porque Moisés escribió de mí. Pero ¿cómo van a creer lo que él escribió? Pero si no creen a lo que él escribió, entonces ¿cómo van a creer lo que yo digo?
Ahora la pregunta al revés. ¿Cómo vamos a creer a Yeshua si no creemos a Moisés? Si no creemos en la ley de Moisés. Pues no se puede, debe de ir de la mano. La creencia en Yeshua, la fe que tenemos en Yeshua, la salvación que tenemos por la fe en Yeshua, pero también aquí Yeshua mismo está diciendo que debemos de creer a los escritos de Moisés. Y entonces, ¿qué será creer? Obedecer también. Si creemos, obedecemos. Obedecemos la palabra. Exactamente. Creer es obedecer también. En el hebreo, la palabra creer no es como aquí lo tenemos. Creer puede ser suposición aquí en español, o aquí en México por lo menos. Por ejemplo, creo que va a llover. Es como que supongo que va a llover. En cambio, en el hebreo, la palabra creer es una palabra bastante fuerte. Creer es demostrar que uno confía en algo. ¿Cómo se demuestra que uno confía en algo? Pues con obras, ¿no? Con obras. No porque las obras sean para salvación, pero de esa manera mostramos nuestra fe o nuestra creencia en algo. En este caso, ¿cómo podríamos decir que creemos o mostrar que creemos en Yeshua, en la palabra? Pues obedeciéndolo a Él. Es la única manera de demostrar nuestra fe, incluso a Yeshua mismo. La manera en que demostramos que creemos en Él es obedeciéndolo y nada más. Hay un versículo muy conocido y que lo empleamos muy seguido, que es Oseas 4:6. Y nada más sabemos hasta un pedacito, dice, y lo repetimos. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y hasta ahí nos quedamos. Pero ¿a qué conocimiento se referirá? Vamos a leer. Oseas 4:6. Daniel. A ver, ¿quién lo quiere leer? Oseas 4:6. A ver, Mi pueblo... bueno, adelante. Perdón. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la Torá de tu Elohim, también yo me olvidaré de tus hijos. Ajá. Entonces, ¿cuál es el conocimiento que no tenemos o que no ha tenido el pueblo de Dios en general y que por eso ha sido destruido una y otra vez? Seguir su mandamiento y siendo desobedientes. ¿Pero cuál es ese conocimiento que nos falta? Está en la segunda parte, la Torá. Y ahí dice, en la segunda parte del versículo dice, porque olvidaste la Torá de tu Dios, yo también olvidaré a tus hijos. Fíjense, es algo terrible olvidar la Torá de Dios, porque Él dice que va a olvidarse de nuestros hijos. ¿Quién quisiera que Dios se olvidara de nuestros hijos? No. Pues no. Entonces, no debemos de olvidarnos de su Torá. Vamos otra vez al libro de Juan. Nos regresamos a Juan. Capítulo 3, 20 y 21. Ya lo leímos. Sí. Aquí habla de dos cosas, de la verdad y de la luz. ¿Verdad? Sí. Ya vimos que Yeshua es la luz, pero ahora ¿quién será la verdad? ¿O qué será la verdad? Yeshua dijo, ajá, él mismo es la verdad, Yeshua es la verdad. La palabra dice, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Entonces, si conocemos la verdad, conocemos a Yeshua, y Yeshua es la palabra.
Entonces, si conocemos la palabra nos va a hacer libres. Yeshua nos da libertad, pero Él es la palabra. ¿Cómo vamos a conocer a Yeshua si no conocemos su palabra? Y su palabra es la Torá y los profetas, ¿verdad? Entonces, es muy fácil decir, yo creo en Yeshua y creo que Él es mi Salvador y yo lo amo y esto y lo otro. Y suena muy bonito, pero bueno, ¿lo conoces? Es como una pareja de esposos. Hay amor porque uno conoce a la pareja, sus virtudes, sus cualidades, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo vamos a amar a alguien que no conocemos? La forma de conocer a Yeshua es a través de la palabra misma. Y repito otra vez, y la palabra es Él. Vamos a ver qué dice la palabra acerca de qué es la verdad. Ya vimos que Yeshua es la verdad, ¿verdad? Sí. Pero vamos a ver qué dice la palabra acerca de la verdad. Salmos 119. Es la palabra, la verdad. 119. 119, 142. Capítulo 119, versículo 142. Tu palabra, ¿verdad? Ajá. ¿Cómo dice? Y daré por respuesta. 142. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. ¿Cómo? ¿Y tu ley es la verdad? Sí. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Uh-huh. Exactamente. Entonces, aquí vemos quién es la verdad. Yeshua es la verdad. Y aquí en el Salmo dice que la ley es la verdad. Entonces, ¿Yeshua qué es? La verdad. La verdad y también La ley. la ley. La ley viviente, la Torá Así es. viviente. Ahora vamos a ver qué es la luz. Yeshua es, ya vimos que Yeshua es la luz, Yeshua es la verdad. Virtual. Pero vamos a ver cómo se define la luz en Proverbios. Oye, hermano, muchas felicidades. Proverbios 6, 23. ¿Quién quiere leer? Proverbios 6, 23. Lo tengo. Ajá. Pues el mandamiento es a manera de antorcha y la ley como una luz. La corrección que conserva a los jóvenes en la disciplina es el camino de la vida. Uh-huh. Ahí está. Para que te libren de la mala mujer y del lenguaje de la daña. Entonces, ahí vemos, ya vimos que la verdad es la ley, la Torá, y aquí en el Proverbio 6:23 también nos dice que la luz es la Torá. Y entonces otra vez volvemos a redundar. Yeshua es la verdad, Yeshua es la palabra, Yeshua es la luz. Entonces, Yeshua es la ley, Yeshua es la Torá. ¿Qué dice Isaías 2:3? Yo. Adelante. Muchas naciones irán y dirán, vengan,
Subamos al monte de Yahweh y a la casa del Elohim de Jacob. Él nos enseñará sus caminos y nosotros caminaremos en sus sendas. Porque de Sión saldrá la Torá, la palabra de Yahweh de Jerusalén. ¿De quién estará hablando aquí? De Jesús. De Yeshua, efectivamente. De ahí, de Jerusalén sale la Torá, del monte de Sión, y la palabra de Yahweh también sale de Jerusalén. Entonces volvemos a corroborar que Yeshua mismo es la ley, la Torá. Por eso él mismo dijo que yo no he venido a abolir la Torá o la ley, no he venido a abolirla, he venido a cumplirla. ¿Verdad? Así es. Y entonces, nosotros que estamos en la gracia, efectivamente vivimos en la gracia. Y ahora vámonos a Romanos 3:31. ¿Qué dice? Ya lo tengo. El que de arriba viene. Romanos 3:31. 31. Entonces, ¿abolimos la Torá por medio de esta confianza? Yahweh no lo permita. Por el contrario, confirmamos la Torá. Exactamente. Entonces, como dice Pablo, ¿pecaremos para que la gracia abunde? De ninguna manera. De ninguna manera. ¿Y qué es pecado? Ya lo dijimos. Cualquier transgresión a la Torá, eso es pecado. Si a nosotros nos enseñaron que hay dos leyes, una ley para los creyentes en el Mesías y otra ley para los judíos, ¿estará correcto esto? No. No. La misma palabra dice una sola ley y un solo pueblo. ¿Habrá dos pueblos diferentes? ¿Habrá dos pueblos de Dios diferentes? No. No. Es un solo pueblo y se llama Israel. No se llama cristianos, no se llaman católicos, no se llaman judíos incluso, no se llaman musulmanes, no se llaman testigos de Jehová. Se llama Israel ese pueblo. Entonces, vivimos bajo la gracia, porque si no viviéramos bajo la gracia, ya hubiéramos sido destruidos por infringir la ley. Vamos ahora a Primera de Juan 3, versículo 4. Esto es lo que acabamos de decir. Primera de Juan 3, 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ajá, efectivamente. Es lo que ya dijimos ahorita. Cualquier pecado es estar violando la Torá. En verdad, el pecado es transgresión a la Torá. ¿Y a cuáles mandamientos de la Torá o de la ley se referirá? Porque nos han enseñado que hay una ley para los judíos y una ley para los cristianos o católicos. A todos. A todos. Es la misma. Es la misma, exactamente. Así es. Y sí, hay un motivo por el cual a los cristianos se nos ha enseñado que unas leyes son para unos y otras leyes son para otros. Y el motivo fue el concilio de Nicea, por allá en el 330, creo, después de... 25. 325.
después de Yeshua, ahí se determina qué leyes van a seguir los seguidores de Yeshua y qué leyes van a ser para los judíos. Y entonces, a partir de ahí, cualquier cosa que tenga que ver con los judíos, porque así lo marcaron ellos textualmente, refiriéndose a los judíos, no hablan de Israel, hablan de judíos. Entonces, todo lo que huela a judío habría que rechazarlo. Y entre ello está bien estipulado el Shabbat, las fiestas, las tradiciones, las leyes judías, que muchas de esas leyes son fariseas, pero muchas de esas leyes también son de la Torá. Entonces, la definición de dos leyes para un pueblo y otra ley para otro pueblo no fue por la palabra, o sea, no fue por Yeshua, fue por el concilio de Nicea. Entonces, desde ahí vemos que es una gran mentira estar separados o tener dos leyes, una para los creyentes en Yeshua y otra para los judíos. Yeshua dijo que si conocíamos la verdad nos iba a hacer libres. Nos haría libres. Vamos a ver qué es esa libertad. ¿Qué es ser libres? Bueno, primero que nada, ¿qué es ser libres? A ver, ¿quién me podría definir qué es la libertad? ¿Qué significa ser libres? Capacidad de elección. Sí, capacidad de elección. ¿Alguien más? El que yo pueda escoger. Puedes escoger. Ajá. Es ya no ser esclavos. No ser esclavos. Ajá. Y esa es una buena definición. Hay diferentes tipos de esclavitud. La esclavitud como de trabajo, digamos, de la carne, y la esclavitud del pecado. Vamos a ver qué dice la palabra acerca de la libertad. Salmo 119. Salmo 119, 44 y 45. Guardaré tu ley para siempre y eternamente, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Entonces, según la palabra, ¿qué es libertad? ¿Cómo? Guardar los mandamientos. Andar los mandamientos. Andar en los mandamientos. Y buscar los mandamientos, exactamente. Porque he buscado tus mandamientos, entonces andaré en libertad o tendré libertad. Entonces, si no andamos buscando en la ley de Dios, en la Torah de Dios, pues difícilmente, o estaremos a lo mejor viviendo en una libertad a medias, o en una libertad que no es libertad. ¿Verdad? Sí. Ahora vamos a Hebreos 8:10. Fíjense, hablando de la libertad, nos han enseñado que la ley es esclavitud, ¿verdad? ¿Y quién lo dijo eso? Pablo. Pablo, que es un maestro de la Torá, pero como ya les he dicho, hay que ver el contexto. Hemos estado acostumbrados a creernos y aprendernos doctrinas basadas en un versículo aislado. Pero si leemos el contexto, vamos a ver qué ley es la esclavitud, la ley del pecado. Acuérdense que Pablo habla de la ley del pecado, de la ley de Dios y de otras distintas, la ley de los miembros del cuerpo.
Entonces, a la que somos esclavos o la que es maldición y la que nos hace esclavitud, no es la Torah de Dios, no es la ley de Dios, es la ley del pecado. Sabemos que la palabra no se puede contradecir. Si encontramos por ahí algún versículo que se pueda contradecir, la misma palabra da la respuesta. Y entonces, para ver la respuesta hay que ver los versículos anteriores o los que siguen. Por eso Pablo está hablando de la ley del pecado, la que es maldición y la que es esclavitud. Porque en Salmos está diciendo que la ley de Dios, o sea, la Torah, es libertad. ¿Verdad? Hebreos 8:10. Por lo cual es el pacto, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Así es. ¿Cómo ven ahí? ¿A qué se referirá donde dice después de esos días? ¿A cuáles días se referirá? Pues después de la venida de Jesucristo. Exactamente. Entonces, dice que después de aquellos días, Dios pondrá su Torah, su ley, en nuestras mentes y escribirá su ley en nuestros corazones. ¿Qué diferencia habrá en tener ahorita la ley escrita en nuestras Biblias o en nuestros celulares a que la tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón? Si la ley está abolida o si la ley es para los judíos nada más o algunas leyes son para nosotros y otras para ellos, ¿qué necesidad habría de que Dios escribiera su ley en nuestros corazones y en nuestras mentes? Ninguna. Exactamente. Entonces, fíjense, esto, tener la ley en nuestros corazones y en nuestras mentes, es lo que nos va a dar la libertad total. Esa libertad que andamos buscando. Y esa libertad es Yeshua, y Yeshua es la Torah. Así es. Vamos ahora, Romanos 8:2. ¿8? 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Fíjense, ahí está la separación que hace Pablo de dos leyes, de las como 7 que él habla. Dice, la Torah del Espíritu. ¿Cuál será la Torah del Espíritu? Está con minúscula, se refiere a la ley de Dios. Ajá, a la ley de Dios. La palabra de Dios. Así es. Dice, la ley del Espíritu, la cual produce esta vida en unión con el Mesías Yeshua. O sea, que definitivamente debemos de estar buscando en la ley para tener vida en unión con el Mesías. Y dice, la cual me ha liberado de la ley, del pecado y de la muerte. Entonces, ¿de cuál ley ya no estamos debajo? De la ley del pecado y de la muerte. De la ley del pecado y de la muerte, efectivamente. Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Ajá. En mi versión dice, porque la mente controlada por la vieja naturaleza es hostil a Yahweh, porque no se somete a la Torah de Yahweh. En verdad, no puede. ¿Qué querrá decir eso? Que estamos viviendo con una mentalidad hostil
Probablemente, porque no nos queremos sujetar a la ley de Dios, porque nos han enseñado que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Estamos bajo la gracia que nos da la salvación de forma gratuita y por fe únicamente en Yeshua, nuestro Mesías. Pero por amor, como ya leímos, por amor confirmamos la ley, por amor al Mesías. No por salvación, sino por amor. Así es. ¿Pero cuál ley? ¿A cuál ley se refiere que la confirmamos, perdón? Pues a la Torá, no hay otra. Yeshua es la Torá, ya vimos, Él es la verdad. Yeshua es la palabra. Yeshua es la verdad. Yeshua es la vida. Yeshua es la libertad. Yeshua es la luz. Y por definición, en su propia palabra, la Torá es libertad. La Torá es vida. La Torá es luz. Y la Torá es la verdad. La Torá es la verdad, efectivamente. Y ya para terminar, quisiera hacer algunas preguntas que tengo aquí. Ahora que sabemos todo esto, ¿debemos de creer y por lo tanto practicar toda la palabra de Dios o solamente una parte? ¿Solamente el Nuevo Testamento o solamente el Antiguo Testamento? Toda. Toda. Lo que nos convenga nada más. ¿Lo que qué? Lo que nos convenga. Lo que nada más nos convenga. Lo malo no, por favor. Ahora, ahí van estas preguntas. Creo que todos coincidimos en que efectivamente debemos de practicar toda la palabra, porque la palabra es Yeshua. Entonces, Yeshua es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, su palabra no cambia nunca. Ahora, vamos a concluir con estas preguntas que anoté por aquí. ¿Yeshua es la palabra hecha carne? Sí. Sí. Yep. ¿Habló Yeshua la palabra del Padre en la autoridad del Padre? Sí. 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 ¿Yeshua es el mismo ayer, hoy y siempre? Sí. ¿Dios cambia? No. No. Entonces, Levítico 11 y 23 es parte de la palabra de Dios. Sí. 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 Y por Hay que verlo primero. Y por último, Levítico 11 y 23, ¿puede cambiar? No. No. 11 y 23. Ahora, si por ahí en las últimas dos preguntas de que si Levítico 11 y 23 son la palabra de Dios, o que si Levítico 11 y 23 cambiaron de alguna forma para los creyentes en Yeshua, si alguien contestó que no, entonces es algo que se debe de considerar. Pues Sí. ahí termino esta plática que quería darles. Si alguien tiene algún comentario o pregunta, adelante. A veces queremos escoger leyes o mandamientos de Dios que nos gustan. Pero si hablamos de la verdad y si Yeshua es la verdad, en el Salmo 119, en el verso 160, dice, la suma de tu palabra es verdad, la suma, o sea, el total, no las porcioncitas cristianas, pseudocristianas, paroteñas, aleluyas o católicas, qué sé yo, sino la suma, o sea, el total de tu palabra es verdad. Y eterno es todo juicio de tu justicia. Obviamente, lo que sigue de no aplicar la ley o la voluntad de Dios, o sí aplicarlo. Entonces, por otra parte, mi comentario es que para mis hermanos dispensacionalistas, significa que
se refiere a una doctrina, inventó alguien por ahí, de etapas en donde Dios se muestra de cierta manera, procede con cierta moralidad, pero en otra época, que el hombre determina de dónde a dónde, Dios se comporta de otra forma, con leyes distintas. Y entonces se habla del pueblo judío de manera muy especial y del pueblo gentil. Rápidamente digo, para mis hermanos que manejan esta corriente, bueno, pues Dios trata de diferente manera a Israel o a los judíos. En este momento están en stand-by, es la palabra que se emplea, lo he escuchado muchas veces. Están en espera a fin de que la iglesia, los bonitos, seamos arrebatados. Ya después Dios sigue tratando con el pueblo judío. Pero aquí viene la pregunta que no se han contestado mis hermanos que manejan esta doctrina, y es, la iglesia, la primera iglesia, de quien no tenemos duda de que fue formada por Dios mismo, la pregunta es, ¿por quiénes fueron formada esa iglesia? Y vamos a llegar al Pentecostés. Solamente judíos formaban esa iglesia. Es interesante. Solamente judíos. Y la predicación original era pues para judíos y obviamente para israelitas, porque luego ya se siguió Pablo, y Pablo predicó obviamente en los lugares donde había sinagogas y se juntaban los gentiles. Probablemente muchos de los gentiles eran israelitas, de alguna de las descendientes de una de las tribus que se llevaron a Siria. Entonces, como que se rompería ahí esa idea, esa verdad que nos presentan los hermanos dispensacionalistas, de que la iglesia es una e Israel es otro. Pues entonces está raro, porque entonces nadie que hubiera sido de Israel se hubiera convertido para formar la primera iglesia en Jerusalén, por supuesto, y hubiera sido 100% de gentes extrañas totalmente al pueblo hebreo o Israel en general. Así es que, para empezar, yo veo que hay que cumplir toda la palabra de Dios. Oye, hermano, pero es que no se puede, porque somos humanos, somos pecadores, y nadie ha podido cumplir la palabra de Dios. Los mandamientos son muy difíciles, es que no podemos, mejor estamos en la gracia. No, vente a la gracia, aquí no ocupes hacer nada, porque ya Dios dijo que no podemos. Los versículos que se leyeron de Romanos 8, si nos vamos desde el 5 al 8, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, con A mayúscula, se refiere a Dios, piensan en cosas de Dios. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Se lo entendemos muy bien. Por cuanto los designios de la carne, o sea, del pecado, de la muerte, los designios, ¿qué significa? La orden, la indicación a futuro, dice, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Quien dice es que yo no puedo cumplir la ley de Dios. Fácil, aquí está. Quien lo maneja son signos de la carne. Dice, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Efectivamente, si estamos en la gracia, justamente es la gente que tiene el poder, gracias a Yeshua, de tener de su espíritu para poder vencer al pecado y a la muerte. Porque si no lo vencemos, bueno, pero es que tú piensas un pecadito y ya pecaste. Sí, cierto, eso. Efectivamente, nadie es impoluto,
nadie es impecable, todos estamos pecando y regándola y una y otra vez, sí es cierto eso. Pero de que podemos vencer, sí podemos vencer. Claro, nadie es impecable porque aunque sea un pecadito, ya cometimos ayer o antier o el año pasado o hace 10 años, 15 años. Y ya con un pecado ya quedó nuestro expediente pues manchado, ¿no? Efectivamente eso es cierto. Pero obviamente en la cotidianidad sí podemos ir poco a poco venciendo al pecado. ¿Cómo se vence al pecado? Simplemente manejándonos en la verdad. ¿Y quién es la verdad? Yeshua. ¿Y quién es Yeshua? La Torah, los mandamientos. Dios. ¿Sí? Y acabo leyendo el versículo 8. Dice, y los que viven según la carne, o sea, los que no se sujetan a la ley de Dios, ni pueden, aquí dice, no pueden agradar a Dios. Échenle. Así es que si un hermanito por ahí, es que yo no se puede. Ah, pues síguele, compadre. Síguele, porque no vas a agradar a Dios nunca. No, pero es que es gracia. Nadie puede salvarse con el esfuerzo que hace. De acuerdo, esto es cierto. Pero son dos eventos muy distintos, la salvación y la vida como cristiano. A ver, ¿será posible que un hijo de Dios no agrade 100% al Señor Dios? Sin duda que sí. Acuérdense, Gálatas lo dice, al final, en el juicio, muchos, bueno, en el tribunal de Cristo, sin duda, muchos, sus obras, van a ser probadas por fuego. Y entonces, edificaron en plata, en oro, bueno, ahí va a salir la plata y el orito, ¿no? Pero si en hojarasca o en madera o en hojas, qué sé yo, se va a chamuscar. Y Pablo dice, si bien no va a tener premio, pues, y van a entrar al cielo como de panzazo, ¿no? Con un 6 nada más. Esto es cierto, también esto es cierto. Entonces son cosas distintas. En ocasiones se nos invita a que seamos cristianos victoriosos, pero no se nos indica el camino para ser cristianos victoriosos. Y para ser cristianos victoriosos ocupamos ser obedientes de Yeshua, obedientes de su ley. Gracias. Aquí, ahora que estaba buscando los versículos para la plática, estaba buscando el versículo ese que leímos, donde dice que Yeshua les dice, ustedes dicen que creen en Moisés, pues yo no los estoy juzgando, no los estoy acusando a ustedes, los acusa Moisés, en quienes ustedes confían, hablando en los que confían meramente en la ley, digamos. Y luego dice, si ustedes le creyeran a Moisés, me creerían a mí, pero como no le creen a mí, no me creen a mí, tampoco creen a Moisés, entonces ahí viene para los que nada más quieren pura fe, sin ley, o sea, es doble. Si creemos en Yeshua, entonces debemos de creer a Moisés. Bueno, pero buscando lo de el versículo este de Moisés, me salió entre las referencias Mateo 8, versículo 4. Como antecedente, Yeshua sanó a un leproso y luego Yeshua le da una indicación a ese leproso. ¿Qué dice? Dice, entonces, Yeshua le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Efectivamente. Yeshua le estaba ordenando al leproso que había sanado que fuera y ofreciera una ofrenda conforme a la ley. Si Yeshua no estuviera de acuerdo o no fuera necesaria la ley, ni cuando hubiera mandado que ofreciera algo dictado en la ley. En mi versión dice así. Después Yeshua le dijo, mira, no se lo digas a nadie, pero como testimonio a la gente, ve y deja que el sacerdote te examine y ofrece el sacrificio que Moisés ordenó. Entonces, el cumplimiento de la ley es para testimonio a la gente.
siempre se nos ha dicho que debemos de tener buen testimonio para que la gente se acerque a la palabra, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es ese testimonio? Yeshua aquí lo está diciendo. Es el cumplimiento de las leyes en su momento y forma. ¿Alguien más quisiera comentar? Yo quería comentar un versículo de la Biblia, un pasaje de la Biblia que está en Mateo 5:21. Respecto a que hay que obedecer los mandamientos de Dios, y como dices que los mandamientos son la Torah, pero yo veo en la Biblia que los mandamientos son la Torah y toda la Biblia completa y las palabras de Jesucristo. Porque si nos basáramos a la pura Torah, aquí Jesucristo dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Sí, así decía la ley en la Torah. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Y luego dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón, etc. Oísteis que fue dicho, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus mandamientos. Pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, etc. O sea que Él nos dice de una manera práctica, mucho más allá que simplemente decir, es que en la ley dice no matarás y yo ya lo obedecí. No, nada más es eso, porque en Jesús es llevar a la práctica el amor. Mejor dicho, Él nos dice de qué manera llevar a la práctica el amor que Él nos viene a enseñar. Y la palabra y los mandamientos son toda la palabra completa. Sí, los mandamientos, es que yo creo que hay mucha ignorancia entre el pueblo cristiano. Hemos vivido en una ignorancia total y en un engaño total. Ni siquiera sabemos cuáles son los mandamientos, ni siquiera sabemos dónde están los mandamientos, ni siquiera sabemos por qué Yeshua dijo esto. Yeshua no citó otra fuente que no fuera la Torá o los profetas. Él dijo, no he venido a abolir la Torá ni los profetas. No matarás, todo esto que está diciendo aquí en la palabra es la Torá. Claro. Y también el mandamiento nuevo que nos da es la Torá. Entonces... Hijo, conecta el móvil. ¿Perdón? Pensé que había dicho algo. Efectivamente, Yeshua nos está dando la aplicación, pues no, porque sabemos que también matar es pecado. O sea, matar, voy y le entierro un cuchillo a alguien, es asesinato, ¿no? Y es pecado. De igual forma, adulterar o fornicar es pecado. Yeshua está haciendo las cosas más complicadas, porque antes, como dice aquí, fornicar era ir con otra mujer, o adulterar a otra mujer que no fuera mi esposa, pero ahora Yeshua lo complica. No es que lo complica, sino que le está dando el entendimiento total que las personas no tuvieron a la ley. Originalmente, fornicar o adulterar era con la mente y con el cuerpo. Pero como los fariseos se encargaban únicamente de la forma y no del fondo, es lo que Yeshua viene a explicar. No está cambiando ningún mandamiento, no está añadiendo ningún mandamiento, está explicando y confirmando la Torá. Ahora, exactamente, te está explicando eso, pero ¿por qué los cristianos no quieren obedecer lo demás? Es el problema. Ya te explico cómo son estos 2 o 3 que te estoy explicando aquí, pero el problema es la cerrazón de las doctrinas inculcadas y que no las queremos dejar. Y Yeshua nos dijo que la levadura, que nos cuidemos de la levadura de los fariseos. El cristianismo está lleno de fariseísmo. Es más, el cristianismo es fariseísmo puro, porque seguimos doctrinas de hombres que han invalidado la ley de Dios. ¿Qué será más importante? Lo que me dijo el pastor, que no guarde, como el Shabbat. Simplemente los pastores te dicen que no es necesario guardar el Shabbat porque el Shabbat es para los judíos. Esa es una vil mentira, y lo digo públicamente. Los pastores nos han estado mintiendo, y la palabra de Dios dice que cualquiera que infringe uno de los mandamientos
por pequeños que sean, y así lo enseña. Los pastores nos han estado enseñando que ese mandamiento, y que no lo veo pequeño el Shabbat, sino es de los más grandes, si no es que es el más grande, nos han dicho que no. Entonces, ¿a quién le voy a creer? ¿Al pastor, que ha mentido toda su vida por ignorancia, o a lo mejor a propósito, o a lo mejor es un enviado de Satanás para engañar al pueblo, o a la palabra de Dios? ¿Qué vimos en Oseas? Exacto. La palabra de Dios. En Oseas 4:6 ya lo leímos, que dice que mi pueblo pereció a causa de conocimiento, y hasta ahí nos quedamos. Pero ahorita leímos lo que sigue del versículo. ¿Cuál es ese conocimiento que ha hecho perecer al pueblo de Dios? La falta del conocimiento de la Torá. Así es. Y entonces ya concluimos que no podemos decir que amamos a Yeshua. ¿Me repites ese versículo? Oseas 4:6. Dice la palabra que ya comprobamos que Yeshua es la Torá, es el cumplimiento de la Torá, es la Torá viviente, es la luz, es la verdad. Entonces, ¿por qué estar separando a los pueblos? Esto es judío, esto no, esto es judaizar, esto es legalismo. Puras cuestiones inventadas por el cristianismo para separarnos de la verdad. Y la verdad es Yeshua. No podemos conocer a Yeshua si no conocemos su Torá. ¿Cómo vamos a conocer a alguien que nos dice, por ejemplo, la ley de tránsito? Ahorita no sé cómo está el asunto de la ley de tránsito, pero antes estaba explícito que en ciertas calles te podías estacionar del lado derecho o del lado izquierdo. ¿Cómo yo iba a saber esto si jamás leí la ley de tránsito? Obviamente hasta que me infraccionaran iba a saber que nada más me podía estacionar del lado derecho o izquierdo. Lo mismo pasa con la palabra. Nosotros como cristianos estamos sufriendo infracciones que los tomamos a veces como pruebas. Pero ¿cuáles pruebas? Son los castigos que Yahweh nos ha estado dando por la falta del cumplimiento de su Torah, por ignorancia, por falta de conocimiento a sus leyes. Entonces, el motivo de esta plática era primero aclarar quién es la palabra, es Yeshua, la verdad, la vida, la luz, ya vimos que es Yeshua, y la ley es Yeshua. Pero como cristianos y como católicos, hemos estado ignorando, más bien desconocemos siquiera la Torá. No sabemos qué es la Torá, no sabemos qué es ley. Como nos han dicho, las fiestas son tradiciones judías. ¿Serán tradiciones judías? Pura mentira también, es la ley. Entonces, esto era como que, este tema pues es la introducción, porque se me hace muy importante que debemos de conocer los mandamientos de Dios y que ya no nos engañen ni los curas, ni los pastores, ni fulano de la televisión, sino que nos basemos meramente en la palabra. Así es. Bueno, aquí yo sí estoy de acuerdo con lo que dices, que Jesucristo es la palabra, y por lo tanto en este versículo que leímos donde les dice, oísteis que fue dicho en la Torá, pero yo os digo, y da una aplicación práctica, es porque él precisamente está denotando ahí que personas, aunque conocían sus leyes, no estaban conociendo el espíritu de su palabra, porque puedes conocer un mandamiento, pero no sabes qué significa. Que no odies, que no solo que no mates, o sea, vamos a Efectivamente, yo te entiendo perfectamente, pero ¿cómo vas a conocer el espíritu del mandamiento si no conoces primero el mandamiento? Primero debes de conocer el mandamiento y después conoces el espíritu o la aplicación del mandamiento. Y los cristianos somos ignorantes en el conocimiento del mandamiento. Una pregunta nomás, nada más. ¿Tú crees que haya alguien que pueda pensar que por obedecer, por ejemplo, los mandamientos de la Torá, ya con eso es obedecer a Dios, aunque no necesite a Cristo? Pues respóndela tú mismo. Sería muy ignorante, demasiado ignorante, y en todo caso tenemos como referencia a los mismos hermanos israelitas que conociendo la Torá, no entendieron en la misma Torá la obediencia a Yahweh, al espíritu de la palabra completa. En nombre de Yeshua, así es.
Tú lo dices bien claro, Emma, el espíritu de la palabra completa. Entonces, ¿por qué no le hacemos caso al espíritu de la palabra completa? Por el engaño tremendo de que no estamos bajo la ley. Y con eso vamos a justificar una y otra vez que no es necesario seguir la ley porque ya no estamos bajo la ley. Y entonces hacemos a Dios mentiroso. Debemos de conocer el espíritu completo de la palabra. Si la estamos dividiendo como Antiguo y Nuevo Testamento, pues ya se imaginarán de dónde viene esa cuestión y para qué. Por otra parte, a veces criticamos a otras gentes con otras tendencias porque se aferran más a sus doctrinas que a la palabra que por lo menos nosotros queremos manejar con cierta comodidad. La cosa es que las doctrinas son increíblemente poderosas como para nosotros creer más en ellas que la palabra de Dios. Eso me he dado cuenta en los últimos años. Las doctrinas son muy poderosas, a veces más poderosas que la palabra de Dios. No es que en realidad sea, pero para nosotros nos enganchan de tal manera que vale más obedecer mi doctrina y buscar todos los argumentos posibles, teológicos, filosóficos, históricos, para desechar la palabra de Dios. Por lo menos me ha pasado a mí, y aquí doña Ada es testiga, cómo hemos poco a poco, a través de años, ido saliendo. Nosotros muy religiosos y buscando, cuando alguien levantaba las manos para orar, por ejemplo, ahí está doña Ada y yo peleándonos, ¿cómo es posible que el pastor permita semejante intransigencia espiritual? ¿Cómo es posible? Pues sí, muchas cosas fuimos viéndolas en el camino y gracias a Dios ahora podemos ver cuán espantosamente agarrados por ciertas doctrinas humanas vivimos pues a través de ellas por muchos años. Y bueno, ojalá que los oyentes, todos nos llegue, como dicen los muchachos ahora, nos caiga el 20 y podamos dar su justo valor a lo que es una doctrina bíblica realmente y a lo que es una enseñanza bíblica verdadera. Y por cierto, ahorita con los versículos que mencionaste, Emma, efectivamente Yeshua está dando la explicación, digamos, espiritual del mandamiento, pero por eso Yeshua invalida el mandamiento. Pues no. A mi punto de vista, Yeshua no invalida el mandamiento, al contrario, lo amplifica en el sentido espiritual. Durante años hemos, como cristianos o como católicos o como testigos de Jehová o lo que sea, hemos sido igual que el pueblo de Israel que nada más obedecía los mandamientos por obedecer, por cumplir y no por amor. Y nos sigue pasando lo mismo. Seguimos obedeciendo las doctrinas que ni siquiera son mandamientos de Dios, pero ahora obedecemos las doctrinas de hombres con cierto engaño y desechamos el mandamiento de Dios. Eso es a lo que Yeshua vino a criticar, a censurar los mandamientos de hombres, los mandamientos fariseicos que invalidan la Torah de Dios, la ley de Dios. Entonces, por eso Yeshua tenía que explicar los mandamientos. Esto es por esto, porque pasa esto, para que ya no lo hagas por hacer, por cumplir. Ya leímos que si cumplimos la ley es por amor a Yeshua, para confirmar la ley. Y a Yeshua aquí lo explicó, que cumpliera el mandamiento para testimonio a las personas. ¿Qué testimonio vamos a darle a las personas que somos diferentes si actuamos igual que las demás personas? Ninguna. Dios mismo explicó. Obvio. Exactamente. Hay ateos mucho más morales que nosotros mismos y no por eso cumplen la ley de Dios. Entonces,
¿Cómo voy a hacer que alguien se acerque a mi Dios si hago lo mismo que Él hace? Si festejo lo mismo que Él hace, si celebro lo mismo que Él hace, si no tengo ninguna otra diferencia que los demás. Dios dijo que Él puso sus reglas, sus mandamientos y sus estatutos para hacer una diferencia entre su pueblo y las demás naciones. Eso dice la palabra. Entonces, si tú quieres, si nosotros queremos ser diferentes y actuar como el pueblo de Dios, debemos de actuar como el pueblo de Dios, como Dios quiere que actúe su pueblo. Sino, ¿qué diferencia hay entre un hijo de Dios y las demás personas si no fuera por las leyes de Dios? Ninguna. Entonces, bueno, este tema fue como que una introducción para que confirmáramos que Yeshua es la Torá, que Yeshua no invalidó la ley, que Yeshua no invalidó los mandamientos, que Yeshua habló de la palabra, Yeshua habló de la Torá, Yeshua mandó obedecer la Torá para testimonio. Yeshua dijo que cualquiera que no cumpla los mandamientos y que así enseñe a los demás será llamado pequeño en el reino de los cielos. Yeshua dijo que las doctrinas de hombres son levaduras porque contaminan toda la masa, porque las doctrinas de hombres invalidan los mandamientos de Dios. Entonces, bueno, este tema lo quise dar como introducción a que nos propongamos a lo que Vitia nos había pedido una vez, que hiciéramos un estudio de los mandamientos, porque a lo mejor ahí reside todo el problema de los cristianos, que no conocemos los mandamientos, no hemos conocido los mandamientos porque no nos los han enseñado, y no nos los han enseñado porque se ha creído que no es necesario obedecerlos. Entonces, ¿qué les parece si empezamos una serie de mandamientos? ¿Cuáles son los mandamientos? ¿Dónde están? ¿Yeshua los cumplió? ¿No los cumplió? ¿Se invalidó uno? ¿Se invalidó el otro? ¿Los podemos cumplir o no los podemos cumplir? ¿Qué les parece? Muy bien. Pues bueno, ¿alguien más tiene otro comentario? Solamente para dar un ejemplo muy práctico de lo que comentaba Emma. Nosotros sabemos que es importante lavarnos las manos. ¿Ah? Siempre. Antes de comer, lavar las manos. Pero ahora, con la presencia del famoso mugroso coronavirus, hasta en la tele nos tienen que poner imágenes para que sea durante 20 segundos. O sea, no solamente es lavarse las manos, sino 20 segundos para que puedan eliminarse todos los virus que estuvieran pegados ahí, ¿no? Entonces, semejante, analogía, podemos encontrar, oíste que fue dicho, no hagas esto, bueno, yo digo que, y si esto y eso, más dura la cosa, para poder llegar a un concepto de espíritu realmente de mandamiento, y no solamente hacer el mandamiento para que Dios me vea o por que la gente me vea, etcétera, ¿no? Buenas noches. Hola, Vitia, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, gracias a Dios. Bien, gracias a Dios. Gracias a Dios. Pues yo solo tenía un comentario. Gracias, Arturito, por tomarte el tiempo pues, del comentario que te hice, y pues a mí sí me gustaría mucho porque pues la verdad es que Jesús, pues como dice, ¿no? En Juan, pues es el verbo, ¿no? O sea, en el principio era el verbo, y pues el verbo es una acción, ¿no? Entonces, pues sí deberíamos de cumplir su palabra, y la verdad es que pues Jesús vino a este mundo y pues lo que les comentaba el otro día, ¿no? Que dice la Biblia, pues él pues creo que no nada más se quedó, pues ahora sí que en el templo, sí asistía al templo y cumplía toda la ley, pero es importante también ver que pues Jesús también era acción, ¿no? Que es lo que pues la otra vez comentaba. Creo que él iba y visitaba a los enfermos, visitaba a las viudas, y pues la verdad es que pues es muy importante que también no nada más nos quedemos, como tú dices, pues
debemos ser diferentes, o sea, que la gente diga, mira, esta persona es diferente, ¿no? No es como, pues ahora sí que como mi compañera de al lado es diferente y pues a mí sí me gustaría que también, pues, que viéramos esa parte, ¿no? Que Jesús pues era acción y pues él vino a todo eso y no nada más pues se ocultaba, ¿no? Y pues eso es muy importante también, hay que hacer una diferencia. Gracias. Sí, efectivamente debemos de tomar esa acción, como dices. Como dice en la palabra, debemos de ser hacedores, no solamente oidores. Efectivamente, gracias. ¿Alguien más quisiera comentar? Yo nada más resaltar la importancia de conocer la ley de Dios. Efectivamente, a los que no conozcamos muy a profundidad, conocer bien qué dicen los mandamientos, pero siempre a la par ver las palabras de Jesús, porque vemos que Él es el que nos da la luz para obedecer el mandamiento bien como debe ser. Claro, así es. ¿Alguien más quisiera preguntar o comentar? Bueno, si no hay preguntas o comentarios, última oportunidad, ¿no? Entonces, A ver, adelante. sí. El de los versículos que tú leíste en Romanos, en la parte arribita, en Romanos 3:21, sí habla que aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Y es lo que decía Emma, que realmente para agradar a Dios hay que cumplir sus mandamientos, pero de corazón, porque ya en estos momentos dice la Biblia que Dios puso sus leyes en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces yo estoy de acuerdo con Emma de que hay que estudiar los mandamientos, pero para agradar a Dios tiene que ser de corazón. Sí, efectivamente. Por eso lo primero es buscar la salvación. Y la salvación está únicamente en Yeshua, lo he explicado. En ningún momento he dicho que por obedecer los mandamientos uno se vaya a salvar. ¿No? Yeshua es la salvación total y lo vemos en el ejemplo de aquel maleante que fue crucificado junto a Yeshua. Él lo aceptó como su Salvador, lo recibió como su Salvador, lo hizo su Señor, y Yeshua le prometió que ese mismo día estaría en el paraíso. ¿Qué ley cumplió? Ninguna, yo creo. ¿Qué religión practicó? Ninguna. ¿Qué obra buena hizo? Ninguna. Tanto así que estaba crucificado por malo. Pero ¿qué sucede con nosotros los que sí nos quedamos? Pues nosotros, como leímos, cumplimos los mandamientos por amor, para mostrar nuestro amor, para hacer testimonio a las naciones de que el pueblo de Dios es diferente, como Dios lo estableció. Entonces, efectivamente, lo primero es cerciorarnos que seamos salvos a través de Yeshua, no de la religión, no de ningún otro intermediario, no por ningún mérito propio, sino únicamente por Yeshua. Y una vez que entregamos nuestra vida y lo hacemos nuestro Señor, ahí está la clave, hacerlo nuestro Señor. Los que tienen algún patrón, pues es su Señor. Deben de obedecer lo que el patrón les dice para el trabajo o para lo que sea. Lo mismo es con Yeshua. Si Él es nuestro Señor, como lo hemos dicho que Él es nuestro Señor, pues ¿qué debemos de hacer para demostrar que en verdad es nuestro Señor y que lo obedecemos no por imposición, sino por puro amor? Pues es la obediencia. Porque si no hacemos nada, como dice Vitia, estamos ahí sentados, pues ¿de qué sirve decir que somos creyentes? De nada. Así es. ¿Alguien más quisiera comentar? Yo nomás quisiera hacer una sugerencia.
si fuera posible. Si se pudiera, antes de empezar toda la serie de estudios acerca de los mandamientos, si pudiéramos tener una enseñanza como global que explique cómo nacer de nuevo y acerca de la salvación, de las bases de la salvación. Y luego ya empezar con los mandamientos. Pues es que eso que me estás pidiendo ya lo sabemos todos. Pero, Sí. a ver, Pa, levantaste la mano. Oye, como en las reuniones de sesión de negocios, yo secundo. ¿Alguien más? Yo también. Ok, está muy bien. Podemos, para el día de mañana, podemos ver qué es... no estoy tosiendo, como dijo el otro. Sí, es que me trajeron aquí los niños. Que sí, el día de mañana, si quieren, podemos hacer ese estudio. ¿Qué significa nacer de nuevo? ¿Cómo es que podemos tener la seguridad de la salvación? ¿Qué es la salvación? ¿De qué nos están salvando? Porque muchas veces ni siquiera sabemos de qué nos están salvando y pues no nos interesa salvarnos de algo que no sabemos o de que estamos en peligro o por qué nos quieren salvar. Entonces es buen tema. Si quieren mañana lo desarrollamos. Parece muy bien. Bueno, pues entonces si quieren hacemos una oración para terminar la reunión. Señor Dios Yahweh, muchas gracias por este tiempo que nos permites reunirnos. Gracias, Señor, por todas las personas que han dispuesto en su corazón conectarse para escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque tú has enviado a tu Hijo, tú enviaste a tu palabra para que nosotros pudiéramos tener salvación y libertad. Te pido, Padre, que nos perdones porque todos hemos sido desobedientes a tu ley, todos hemos sido infractores a tu ley por desconocimiento o por rebeldía, Señor. Te pido que tú nos perdones. Y te pido, Señor, que tú quites toda venda de religiosidad, toda venda de engaño que hemos tenido por siglos. Y te pido que tú nos conduzcas a lo que a ti te agrada únicamente. Ayúdanos a quitar toda levadura, Señor, de nuestras vidas y permite que lleguemos a esa tan grande libertad que podemos tener en tu palabra. Te pido, Señor, una bendición especial para todos los presentes, que tú nos sigas librando, Señor, de toda enfermedad, de virus, toda enfermedad mortal, todo accidente, Señor, que también nos libres de desastres naturales, porque sabemos que también se aproximan desastres naturales. Te pedimos una protección especial para nuestros familiares, para nuestras casas, Señor, y para nuestras vidas. En el nombre de Yeshua te lo pido y te doy gracias. Amén. Amén. Buenas noches.